¿Alguna vez te has preguntado qué pasó después del rey David? El libro de Primeros Reyes nos sumerge en una de las épocas más dramáticas y fascinantes de Israel. Todo comienza con un reino en plena transición. David está anciano, debilitado, y la gran pregunta es, ¿quién será el próximo rey? Mientras algunos, como su hijo Adonías, intentan tomar el trono por su cuenta, Dios ya tenía un plan. Él confirma a Salomón como el sucesor legítimo, y así arranca una historia que marcará para siempre al pueblo de Israel. Cuando Salomón asume el poder, hereda un reino fuerte y unificado, pero también una responsabilidad gigantesca: gobernar a un pueblo numeroso y mantener la paz. En medio de esa presión, Salomón hace algo que definirá su reinado. En lugar de pedir riquezas o poder, se acerca a Dios en oración y le pide algo mucho más valioso: sabiduría para gobernar con justicia. A Dios le agrada tanto esta petición que no solo le concede una sabiduría sin precedentes, sino que además le añade riquezas, honor y una larga vida. Con esa sabiduría divina, el reinado de Salomón se convierte en una edad de oro para Israel. El reino experimenta una paz y prosperidad nunca antes vistas. Las decisiones judiciales de Salomón se vuelven legendarias en todo el mundo conocido, como aquella famosa historia de las dos mujeres que se disputaban a un bebé. La gente de todas partes reconocía que la sabiduría de Dios estaba en él. Durante este tiempo de abundancia, Salomón emprende la obra más monumental de su reinado: la construcción del Templo de Jerusalén. Este no era un edificio cualquiera. Era un lugar majestuoso, una obra de arte arquitectónica cubierta de oro puro, diseñada para que la presencia misma de Dios habitara en medio de su pueblo. El día de su consagración fue un momento espectacular. Cuando Salomón terminó de orar, la gloria del Señor llenó el templo de una manera tan poderosa que todos cayeron de rodillas, adorando y reconociendo que Dios estaba allí en medio de ellos. Pero a pesar de toda su sabiduría, de toda su riqueza y de toda la bendición de Dios, Salomón enfrentó una batalla interna que finalmente lo llevaría a la ruina. Sus decisiones personales comenzaron a desviarlo del camino que Dios le había trazado. Se casó con cientos de mujeres extranjeras, muchas de ellas provenientes de naciones idólatras, quienes poco a poco fueron apartando su corazón del Señor y lo arrastraron hacia la adoración de dioses falsos. Esa desobediencia trajo consecuencias devastadoras. Dios le anuncia que, debido a su infidelidad, después de su muerte, el reino se dividiría. Israel pagaría un alto precio por tener un rey con un corazón dividido. Y la profecía se cumplió. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam sube al trono, pero carece por completo de la sabiduría de su padre. Ignorando el consejo de los ancianos, que le sugerían gobernar con amabilidad, Roboam decide oprimir al pueblo con mano dura. El resultado es inmediato y catastrófico. 10 de las 12 tribus se rebelan y forman su propio reino en el norte, conocido como Israel, mientras que solo las tribus de Judá y Benjamín permanecen fieles a la casa de David en el sur, formando el reino de Judá. A partir de este punto, el libro de Primeros Reyes nos cuenta dos historias paralelas: la de los reyes del norte y la de los reyes del sur. La historia del reino del norte es, en su mayoría, una espiral descendente de idolatría y corrupción. Su primer rey, Jeroboam, para evitar que la gente subiera a adorar a Jerusalén y regresara con Roboam, establece 2 becerros de oro como objetos de culto. Esta decisión marca un punto de no retorno en la decadencia espiritual de la nación. La mayoría de los reyes que le siguen continúan por ese mismo camino de desobediencia. Mientras tanto, en el reino del sur, la historia es un poco más mixta. Algunos reyes intentan seguir a Dios y promover reformas, pero otros también se dejan llevar por la idolatría. Y el deterioro espiritual se hace evidente en ambos reinos. Pero en medio de esta oscuridad y apostasía, Dios no abandona a su pueblo. Él levanta profetas valientes para confrontar a los reyes y llamar a la gente al arrepentimiento.
Y aquí es donde aparece una de las figuras más imponentes de todo el Antiguo Testamento, el profeta Elías. Elías es enviado a enfrentarse al rey Acab, considerado uno de los peores reyes de la historia de Israel, y a su esposa Jezabel, una mujer malvada y devota, seguidora del dios pagano Baal. Bajo su influencia, Israel se sumerge por completo en la idolatría. Como juicio, Dios usa a Elías para anunciar una sequía de 3 años que azota toda la tierra. Durante este tiempo, Dios cuida milagrosamente a su profeta, primero junto a un arroyo donde los cuervos le traen comida, y luego en la casa de una viuda en Sarepta, donde la harina y el aceite nunca se agotan. El clímax de la misión de Elías llega en el Monte Carmelo. Allí, frente a todo el pueblo de Israel, Elías lanza un desafío épico a los 450 profetas de Baal. Los profetas paganos claman, gritan, danzan y hasta se cortan a sí mismos durante horas, tratando de que su Dios responda con fuego, pero no sucede absolutamente nada. El silencio es total. Entonces, llega el turno de Elías. Él reconstruye el altar del Señor, lo empapa de agua y hace una oración sencilla pero poderosa. De inmediato, fuego del cielo cae y consume no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras y hasta el agua que rodeaba el altar. Al ver esto, todo el pueblo se postra y grita, «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Sin embargo, incluso después de esta victoria tan contundente, Elías experimenta el miedo y el agotamiento. Jezabel jura matarlo, y él huye al desierto, sintiéndose solo y derrotado, deseando morir. Pero Dios no lo abandona. Lo encuentra en su momento más bajo, lo alimenta, lo fortalece y le recuerda que no está solo, que todavía hay miles en Israel que no se han arrodillado ante Baal. En ese encuentro íntimo, Dios no se revela en un gran terremoto o en un fuego, sino en un susurro apacible, dándole nuevas instrucciones y una renovada esperanza. Después de este episodio, Dios le indica a Elías que prepare a Eliseo para que sea su sucesor. Elías lo encuentra y lo unge, pasando simbólicamente su manto profético y asegurando que la obra de Dios continuará. Mientras tanto, el rey Acab sigue gobernando con maldad e injusticia. Su desprecio por la palabra de Dios lo lleva inevitablemente a su propia ruina. Finalmente, muere en batalla. Tal como los profetas del Señor, el libro de Primeros Reyes concluye mostrando el continuo declive espiritual del reino del norte y, en contraste, el gobierno de Josafat en Judá, uno de los reyes más fieles del sur. Aunque la idolatría sigue siendo un problema persistente, Dios continúa preservando la línea de David, fiel a su promesa. Así, Primeros Reyes nos enseña lecciones increíblemente profundas. La sabiduría sin obediencia no sirve de nada. La idolatría tiene el poder de destruir naciones enteras, y en medio de la oscuridad, Dios siempre levanta voces proféticas para llamar a su pueblo de regreso a Él. A través de reinos divididos, reyes corruptos y profetas valientes, vemos que Dios sigue siendo el soberano de la historia. Cada capítulo nos recuerda que Él es quien gobierna, quien guía, y quien nunca abandona a quienes lo buscan de corazón. Si este resumen te ayudó a entender mejor el libro de Primeros Reyes, suscríbete a Biblia en 10 minutos y activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo. Dime en los comentarios, ¿qué libro quieres que resumamos después?